Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación. He aprendido con el tiempo y con los años de dar conferencias que lo que se puede decir en una hora también se puede decir en media, y lo que se puede decir en 20 se puede decir en 10 minutos. Yo espero en 10 minutos transmitirles las ideas principales de lo que vengo a decir, y con eso nos vamos todos, y yo les agradezco muchísimo que me regalen esos 10 minutos. Bueno, lo primero que quiero es explicar, no para concentrar y precisar el tema. En Costa Rica, especialmente en el sector regulado por la ARECEP, que no excluyendo el órgano desconcentrado, o sea, las telecomunicaciones, importa una precisión. Cuando, número uno, no me voy a referir al equilibrio financiero en el marco de servicios liberalizados. El caso de Costa Rica son pocos y además tiene sus implicaciones. Número dos, la teoría del equilibrio financiero siempre construida al amparo generalmente del contrato de obra pública o incluso el de servicio público, siempre el oferente hace una oferta a la administración de el costo de la obra, incluso habla hasta de su rentabilidad, o del servicio público. Eso significa que el Estado pues, se limita a actualizar, reajuste de precios, o en general, jus variandi, entonces tiene que responder por ello, o si hay la teoría de la imprevisión y todo lo que tenga que ver con esto, participa, pero previo a que el oferente ha hecho su propia ecuación financiera según sus costos y la información de que dispone. En el caso costarricense, eso usted encuentra en toda la teoría jurídica, es sobre esa base que se construye el tema del equilibrio financiero. En el ordenamiento jurídico costarricense regulatorio, especialmente en todo lo que tiene que ver con transporte, energía y agua, no es así. En primer lugar, tenemos muchos oferentes grandes, prestadores públicos, no son privados, entonces gestión directa. En segundo lugar, lo que es la gestión indirecta, mediante concesión, en las concesiones ningún oferente hace una oferta de cuál podría ser la tarifa o por qué costos, como sucede en muchos países, en qué costos estaría dispuesto a prestar ese servicio. En todos los casos, depende de lo que diga ARECEP. Depende de la tarifa que fije, de la metodología que defina, incluso en los contratos, las cláusulas, en muchos casos, hasta para las concesiones de obra pública, dice según la metodología que defina ARECEP, así se determinará cuál va a ser la tarifa que se debe pagar o el peaje que se va a pagar en las carreteras, etcétera. Eso significa que hay una relación indisoluble entre el éxito o el fracaso de la gestión económica del prestador directamente con un con un regulador público que es en última instancia el que va a decir, supuestamente, conociendo la estructura de costos, cuáles son sus costos y cuáles deben ser también entonces por ende sus ingresos. Eso ya nos pone en nuestro modelo en una situación difícil, porque siempre hay unas asimetrías de información donde usualmente el prestador conoce más cuáles son sus costos que nosotros. Bueno, dicho eso, en primer lugar, dentro de ese marco de responsabilidad que tiene el Estado con la prestación de unos servicios públicos, yo lo enmarco dentro del Estado Social de Derecho. En el Estado Social de Derecho, el Estado asume la responsabilidad de conformar un orden social, de garantizar unos derechos fundamentales, desde luego de superar desigualdades de base, de garantizar una calidad a la población y unos derechos cuyos servicios públicos son el contenido esencial, contenido material de esos derechos fundamentales. Entonces, número uno, tenemos que el Estado asume esa responsabilidad. Ok, voy rapidísimo. La ARECEP, aunque la percepción de la población es que solo fija tarifas, en realidad tiene unos objetivos grandes. Dentro de la ley habla del desarrollo sostenible,
y por tanto desarrollo sostenible del país con protección ambiental, la satisfacción obviamente de los derechos económicos sociales, la universalidad, calidad, equidad social, esas son responsabilidades del regulador en el marco de un Estado social de derecho, y desde luego la eficiencia económica, la innovación, la competitividad. Según la ley de ARECEP, dos principios son esenciales, el de servicio al costo y el de equilibrio financiero. El de servicio al costo es una garantía al usuario. No va a pagar por unos servicios más allá de los costos estrictamente necesarios de su prestación. Ahora se está impulsando todo lo que tiene que ver con la contabilidad regulatoria, para que los prestadores, cualquier ingreso adicional ajeno a la prestación directa del servicio, pueda ser descontado en el futuro a la hora de establecer los costos y desde luego definir la tarifa. El principio de equilibrio financiero sería la garantía esencial del prestador. Es ARECEP quien debe entonces garantizar, tiene el prestador este derecho, le es también una garantía que debe garantizar en este caso el ente regulador. ¿Qué es el equilibrio financiero? Bueno, el equilibrio financiero dice el decreto ejecutivo que es la condición financiera en la que ingresos totales de operación y capital son iguales a los costos totales. En nuestro ordenamiento jurídico no solo está la responsabilidad de que en la metodología y en la tarifa, se garantice el equilibrio financiero, sino que también podría cubrirse aquellos supuestos de teoría de improvisión que se hace generalmente mediante fijaciones extraordinarias a la tarifa y también, evidentemente, factum principes y fuerza mayor, que son situaciones en las que evidentemente podría garantizarse el equilibrio financiero. Recuerden que los servicios públicos son contenido de unos derechos fundamentales que un Estado social de derecho se comprometió a garantizarle a la población. De manera que el ente regulador, vía tarifa, podría restaurar el equilibrio financiero del prestador. Si es ius variandi, si es en el marco de una concesión, es a quien haya afectado la relación contractual, quien le toca responder por ello. Muy importante que el fundamento de responder por el equilibrio financiero de esta manera, responde desde luego por el Estado social de derecho, la colaboración de la administración, el prestador como colaborador de la administración, los principios de intangibilidad del patrimonio, el principio de responsabilidad y el principio de solidaridad social. ¿Qué quiero decir con eso? Que en los casos de factum principes interviene responsabilidad del Estado, porque aunque es un ente no relacionado directamente con el prestador, afectó la ecuación financiera que éste podía tener o la situación financiera de equilibrio que éste podía tener. Pero en el caso de fuerza mayor, evidentemente es pura solidaridad. ¿En qué supuestos causales? Teoría de la imprevisión, factum principes, fuerza mayor. El primero, la teoría de la imprevisión, generalmente hoy se cubre mediante fijaciones ordinarias. ¿Cuáles serían las condiciones? Aplica para casos que no puedan restituirse mediante metodología ordinaria, y esto significa que si los hechos son permanentes o recurrentes, debería de modificarse la metodología en caso de que no esté cubierto para poder resolver el desequilibrio. Solo para hechos externos a la gestión del prestador, de ninguna manera se cubre por esta vía la ineficiencia del prestador. Hechos ocurridos con posterioridad a la entrada de vigencia de la prestación del servicio, no aplica en casos de ius variandi y no aplica si han sido compensados por otras formas. Seguros, transferencias públicas, ayuda comunal, cooperación internacional. O sea, no se paga dos veces. Esto es muy, por ejemplo, en el huracán reciente que nos afectó. Entonces, a SADAS, que son prestadores comunales de servicios de agua, inmediatamente o transferencias públicas o ayuda internacional suple los problemas de infraestructura causados por el mismo huracán para que el servicio en esa comunidad sea restablecido. En un caso como este no se requeriría la restauración o reparación del equilibrio financiero. Miren ustedes, ARECEP tiene al menos 4 tipos de fijación tarifaria hoy.
La fijación tarifaria por empresa, eso es muy fácil. Lo de energía se rige por esta regla. El ICE se le aplica la fijación tarifaria por empresa. Lo mismo sucede para, dice allí, por ejemplo, el transporte público. A las empresas de transporte público remunerado de personas, igualmente se les aplica por empresa. En estos casos, si hay una lesión seria, por fuerza mayor, las lluvias se llevaron un río y ahora tiene un puente, perdón, y ahora tiene que un recorrido de 3 kilómetros más. Bueno, eso aumenta los costos. ¿Cómo se reconocen esos costos? Bueno, se puede reparar. Eso es muy fácil porque se incluye en la misma tarifa, puede ser del prestador. ¿Qué pasa en los casos de fijación tarifaria por industria? Ejemplo, las gasolineras, los expendedores de gasolina. ¿Qué hacemos ahí? Si la fijación es por industria, se fija una industria modelo y se fija la tarifa según esa estructura de costos de una empresa modelo. En esos casos, la dificultad, y me perdonan unos minutos más porque ya veo que me pasé de los 10 y eso me genera tensión con el compromiso. En esos casos, cuando es una empresa modelo, el problema es, imaginemos que una gasolinera sufrió por un huracán y fue absolutamente destruida. ¿Cómo se puede colaborar de alguna manera para restituir la situación de esa empresa? Si la fijación, si se le aumentara un colón, ese colón es absolutamente para toda la industria. Eso es complicado. Creo que ahí se necesita de algo que todavía no existe en la legislación, por lo menos la creación de un fondo solidario para ese tipo de industrias y para compensar ese tipo de situaciones. La otra es pensar un poquito en las diferencias del régimen jurídico, pero no tenemos tiempo para hablar de eso. La fijación tarifaria sobre un grupo de prestadores específicos. Un ejemplo, los generadores privados de electricidad, eólico o solar. Esos también son por grupo específico, se fija sobre la estructura de costos de la información que se tiene de las mismas empresas o de grupos similares. Si el daño es sobre todas ellas, es muy fácil, porque efectivamente se puede restaurar prácticamente de la misma manera que el grupo 1. Pero si no es así, nuevamente, cualquier fijación en la tarifa para restaurar una empresa tendría que, beneficiaría a todas ellas y eso sería un enriquecimiento sin causa. La fijación tarifaria a través de bandas. En los casos de bandas, típico algunos generadores privados, especialmente de electricidad, en generación de bandas, la ARECEP, allí la única responsabilidad que tendría es si con las bandas afecta el equilibrio financiero, porque de lo contrario, si es una relación entre la empresa y quien le compra, en este caso, por ejemplo, el ICE, y quien le compra, me parece que ya es una relación contractual y cualquier problema debería resolverse entre ellos, no estrictamente ARECEP. Ok, dicho eso, la exposición es más amplia, pero con esto insisto que creo que les dejo una idea de que hay una diferencia con la teoría básica en obra pública o servicio público y desde luego que en materia regulatoria es mucho más complejo el tema. Y en un modelo como el nuestro, absolutamente estatal, donde un ente público se asume la responsabilidad de garantizar los costos a una empresa y desde luego el equilibrio financiero, solo supone pues un problema serio, especialmente de información para lograr ese cometido. Bueno, número 1, me parece a mí que el ordenamiento jurídico costarricense establece una responsabilidad de garantizar el servicio al costo y el equilibrio financiero al prestador. Esa responsabilidad se topa con asimetrías de información, siempre el prestador conoce más de su estructura de costos que el ente regulador, por más esfuerzo que haga de obtener información. El prestador, los derechos que tiene en el ordenamiento jurídico costarricense son todos los que un ordenamiento de derecho público le otorga, ni más ni menos que eso. El ordenamiento regulatorio actual no contempla una solución para todas las categorías de prestadores que podrían sufrir desequilibrio financiero. El ejemplo que les puse cuando es por industria o de empresa modelo, etcétera. Se requieren instrumentos regulatorios novedosos, sí, creo que incluso para
el supuesto de indemnizar por fuerza mayor o por factum principis, no está contemplado en este momento una metodología, y las metodologías ordinarias vigentes se supone que no son funcionales, no son un instrumento idóneo para resolverle un problema de desequilibrio a un prestador que en ese momento ha sufrido por algún evento de esa naturaleza. De manera que se requiere la creación de instrumentos regulatorios apropiados. Quiero llamar la atención sobre esto último. En los modelos de tasa de retorno, cuando eso es lo que se aplica, y en Costa Rica es muy común, hay un efecto, Albert Johnson, que genera distorsiones en la regulación, y con esto termino. Eso significa que que el prestador, conociendo el modelo, incurre en sobreinversión. Y si además de la sobreinversión puede que una obra que cuesta X pueda costar Z, 2 veces o 3 su valor, mediante ese mecanismo transfiere a la tarifa esos costos. En nuestra ley dice que tiene que reconocerse esos costos y ese esquema de financiamiento. Están sucediendo cosas interesantes que llamo la atención sobre eso, y termino con esto. Prestadores, en primer lugar, un costo de una obra que valía 100 y termina costando 300. Número 2, con esquemas de financiamiento operativo, cuando la obra tiene una vida útil a 40 años, con un financiamiento a 12. Solo imaginen el impacto en la tarifa. Por ese mecanismo, otra vez volvemos un poquito a la captura del regulador, sin necesidad de faltas a la ética ni de nada, solo por el modelo. Solo el modelo permitió que vía elevación de sus costos, al final controlaran la tarifa. Hay un dictamen de la Procuraduría General de la República que dice que es obligatorio acatar esos esquemas de financiamiento. Llamo la atención sobre eso porque creo que de igual jerarquía que esa norma que está en el 31, igual jerarquía tiene la equidad social, la protección ambiental, la eficiencia económica, el control de costos. Es la misma. La necesidad de ponderar y razonar y equilibrar en esos supuestos. De lo contrario, vamos a tener un esquema de costos que afectará directamente los derechos del usuario y un desequilibrio posiblemente en las finanzas de ese prestador si el ente regulador revisa con propiedad, de conformidad con lo que dispone el artículo 32, el exceso de inversión o los costos en los que ha incurrido ese prestador. Muchas gracias.